Hola, muy buenos días. Hoy estoy compartiendo con ustedes esta nueva clase y voy a estar compartiendo dos grandes temas. Uno de ellos es el proceso de mitosis y el otro tema que nos corresponde sería el proceso de meiosis. Entonces, vamos a iniciar con el primero y procedo a compartir mi pantalla con ustedes para que pueda darle seguimiento a la clase. Entonces, como pueden ver, ahí tenemos este primer tema que va a responder a la pregunta cómo se reproducen las células, corresponde al primer tema que es mitosis. Vamos a estar compartiendo la clase utilizando la misma metodología que hemos estado utilizando, que es la metodología en la que yo baso mis presentaciones, que es sobre contestar preguntas. Para los que tengan el libro o estén utilizando el libro anterior, es el capítulo 9 correspondiente a reproducción celular. Hoy vamos a estar trabajando sobre estas preguntas y vamos a hacer un solo video sobre mitosis y un solo video sobre meiosis. Entonces, de esta forma estarían dándole seguimiento. La primera pregunta que vamos a responder es ¿cuáles son las funciones de la división celular? No tenemos tiempo para contestar todas estas 6 preguntas, que es el contenido de este capítulo en el libro, pero entonces he decidido escoger estas 4. La siguiente pregunta que vamos a contestar es cómo se organiza el ADN en los cromosomas eucariotas. La siguiente pregunta sería qué ocurre durante el ciclo celular eucariota. Y la última pregunta sobre la que estaríamos trabajando es cómo produce la división celular mitótica células hijas genéticamente idénticas. Entonces, estaríamos trabajando sobre contestar esas preguntas. La primera pregunta que sería cuáles son las funciones de la división celular. Bueno, primero tenemos que recordar que normalmente uno de los principios de la teoría celular es que una célula madre normalmente va a dar lugar a 2 células. Y lo que es muy importante es que cada célula hija de estas va a recibir un conjunto completo de información hereditaria y aproximadamente la mitad del citoplasma de la célula madre. La información hereditaria suele ser completamente idéntica a la de la célula madre. Y esto es muy importante porque la forma en que se va a transmitir o en que se va a heredar toda la información que procede, que está en esas células madres a partir de las cuales se van a producir células hijas. Recuerden, y esto lo tuvieron muy presente en anteriores clases, que es dónde se contiene la información hereditaria. Y eso ya todos sabemos y está muy claro que en todas las células es en el ADN donde está esa información hereditaria. Y que cada molécula de ADN va a consistir de una larga cadena que está compuesta de sus unidades más pequeñas que se llaman nucleótidos. Y que cada nucleótido va a consistir en un fosfato, en un azúcar, que es un azúcar desoxirribosa, que en este caso que estamos hablando del ADN, y una de las 4 bases, que puede ser adenina, que puede ser timina, que puede ser guanina o que puede ser citosina. Esto simplemente con el fin de recordar un poco la información que ya ustedes manejan. El ADN en un cromosoma va a consistir básicamente de 2 largas hebras de nucleótidos que van a estar enrollados uno alrededor del otro. Entonces esto es como básicamente tomar una escalera y retorcerla. Entonces, como un sacacorchos. Así es como básicamente tenemos esta molécula y esto es lo que se conoce como una estructura de doble hélice. Las unidades de herencia se llaman genes y estos genes son, a grandes rasgos, son segmentos de ADN. Entonces, para eso básicamente es que quería compartir con ustedes esta imagen que ustedes en este momento están viendo y es para que tengan una idea y un repaso de en qué consistía el ADN. Después tenemos que la secuencia específica de nucleótidos en los genes va a detallar las instrucciones para hacer las proteínas de una célula. Y eso es lo que hemos venido discutiendo y es cómo pasamos de esa secuencia de nucleótidos hasta tener una secuencia de aminoácidos. Entonces, la división celular de las células eucariotas por la cual los organismos crecen o aumentan en número es lo que vamos a conocer como división celular mitótica.
el patrón de repetición de dividir, de crecer, de diferenciar y luego de volver a dividir es lo que conocemos como ciclo celular. Y después de la división celular, las células hijas pueden diferenciarse. Y en esto les quiero mostrar la siguiente imagen y especializarse para funciones específicas. Entonces, a partir de tenemos una célula madre, va a sufrir división celular y a partir de esa división celular, en la imagen ustedes pueden ver que puede convertirse en una célula madre que tiene la capacidad de autorrenovarse en una célula que no sea una célula madre y que esa célula se va a diferenciar y se va a especializar en diferentes tipos de células. Esto es básicamente en lo que corresponde a las funciones de la división celular y en cuanto hablamos de mitosis. Se requiere división celular tanto para cualquiera de los dos tipos de reproducción, tanto para la reproducción sexual como para la reproducción asexual. Cuando hablamos de reproducción sexual en organismos eucariotas es cuando ocurre o cuando la descendencia es producida por la fusión de gametos, que hablamos de esperma y de óvulos, de dos adultos, y de esto vamos a estar entrando en detalle en el siguiente capítulo, que es el capítulo correspondiente a meiosis. Por ahora, entonces, nos vamos a centrar básicamente en lo que es la mitosis o la división celular, o en cómo se reproducen las células. La reproducción en las que las crías se forman a partir de un solo padre, sin tener un esperma para fertilizar o sin que un esperma fertilice un óvulo, más bien es lo que se conoce como reproducción asexual. Y estos son clones. Los clones son descendientes que son genéticamente idénticos al padre o a la madre y entre sí, y que son producidos a través de la reproducción asexual. Entonces, para que tengan presente eso también. Y esto ocurre mucho cuando hablamos o cuando trabajamos con bacterias o con organismos eucariotas unicelulares, que estos usualmente se van a reproducir asexualmente. Y algunos organismos multicelulares pueden reproducirse asexualmente. Entonces, también para que tengan en mente esto, y les presento la siguiente imagen donde ustedes pueden ver la diversidad enorme que tenemos de organismos y entonces las diferentes estrategias de reproducción que puedan estos tener, ya sea reproducción sexual, sea reproducción asexual, simplemente como una división celular, o también reproducción completa asexual por gemación en el caso de las hidras. Entonces son bastante los ejemplos y las situaciones que nosotros vamos a tener. Para responder a la siguiente pregunta, que correspondería básicamente a cómo se organiza el ADN en los cromosomas eucariotas, es importante volver a retomar el tema de que el cromosoma eucariota consiste en una doble hélice de ADN lineal y que esta doble hélice de ADN está unida a proteínas. La mayoría de las veces, este ADN en cada cromosoma se enrolla alrededor de unas proteínas que nosotros conocemos o que son conocidas como histonas. Y carretes o muchas de estas histonas de ADN se van a doblar aún más, formando lo que se puede llamar como una especie de bobinas. Entonces pueden imaginarse diferentes histonas con el ADN enrollado acomodadas y dobladas entre sí. Todo esto va a tener un objetivo. Ahí en el diagrama que les estoy colocando pueden ir viendo lo que estamos hablando y todo esto va a tener el objetivo de poder comprimir esa molécula de ADN, porque si no tendríamos una molécula de ADN extremadamente larga. Entonces, de modo que el cromosoma es como unas 1000 veces más corto que la molécula de ADN extendida. Durante la división celular, más proteínas van a doblar el ADN y las histonas hasta que el cromosoma queda unas 10 veces más corto que cuando están durante su estado de reposo. Y es que el organismo o el proceso necesita sintetizar o necesita condensar esa molécula tan larga porque de otra forma se tornaría realmente inmanejable. Entonces, cuando nosotros hablamos de cromosomas propiamente como los conocemos, que son ese clásico de hito que nosotros vemos, es un cromosoma que está
condensado, porque es el estado que tiene que adquirir para que la célula pueda dividirse. De otra forma, difícilmente esta molécula de ADN podría replicarse y podría dividirse. Y ese clásico dibujito, que es el que ustedes veían en el esquema anterior, donde se ve que tiene como 4 secciones, es un cromosoma que ya está con su ADN duplicado. Entonces, cuando tenemos un cromosoma, este cromosoma va a tener diferentes partes. Los dos extremos de un cromosoma van a consistir en secuencias repetidas de nucleótidos, que es a lo que llamamos telómeros, que son esenciales para la estabilidad del cromosoma. Pero el cromosoma también va a tener diferentes secciones. Los genes son segmentos de este ADN de un cromosoma y cuando hablamos de otra región especializada del cromosoma es el centrómero, que es la parte central de ese clásico esquema que nosotros vemos de 4 brazos. Esa parte central va a tener 2 funciones principales. Una es que va a mantener temporalmente 2 dobles hélices de ADN hijas, es lo que les estaba diciendo. Cuando tenemos ese clásico esquema de 4 brazos, es porque tenemos 2 moléculas idénticas, que tenemos una molécula de ADN que ya ha sido replicada, entonces tenemos 2 copias idénticas del ADN, o 2 copias idénticas del mismo cromosoma, que entonces ese centrómero las va a mantener unidas después de que el ADN se replique. Y la otra función que tiene este centrómero es que es el sitio de unión para que los microtúbulos muevan los cromosomas y ya separen esas 2 cromátides, que ahorita vamos a hablar de eso, durante la división celular. ¿De acuerdo? Entonces, a grandes rasgos tenemos esas 2 secciones que son secciones muy especializadas de los cromosomas. Vamos a la siguiente pregunta, que consiste en qué ocurre durante el ciclo celular eucariota. Voy a ponerles otra imagen, compartir con ustedes otra imagen. El ciclo celular eucariota consiste en 2 grandes fases. Una primera que es conocida como interfase y la otra que es conocida como la división celular mitótica. La interfaz es el momento para la adquisición de nutrientes, para el crecimiento y para la duplicación del material de la célula. Y durante la división celular, una copia de cada cromosoma y la mitad del citoplasma y de las organelas se van a agrupar en 2 células hijas. Durante la interfase es cuando una célula va a crecer en tamaño, cuando va a replicar su ADN y a menudo de diferencias. La mayoría de las células eucariotas van a pasar la mayor parte de su tiempo en esta interfase, o sea, es el tiempo en el que más se gasta o más se dispone tiempo por parte de los células. Y la interfase se va a dividir a su vez entre fases, como pueden ver en ese esquema. La G es de crecimiento, ¿no? En inglés. Y entonces vamos a tener una G1, que es la fase de crecimiento 1, que es un tiempo para la adquisición de nutrientes y para el crecimiento a un tamaño adecuado. Vamos a tener una fase S, esto dentro de la interfase, que es una fase de síntesis, de ahí la S, que se caracteriza por la síntesis de ADN, durante el cual cada cromosoma se va a replicar. Es en esta parte donde los cromosomas adquieren esa clásica forma del esquema que nosotros vemos siempre en los dibujos. Y tenemos una fase G2, que es una fase de crecimiento 2, que incluye la finalización del crecimiento celular y la preparación para la división de la célula en células hijas. Entonces, eso ustedes lo pueden ver muy bien reflejado en este esquema. Y de esta forma, entonces, tenemos la otra sección, que es la parte de la división celular mitótica, que básicamente va a consistir en la división del núcleo y la división del citoplasma. Y la división celular mitótica, entonces, es cuando tenemos la división de una célula padre o una célula parental en 2 células hijas. Y esta va a constar prácticamente de 2 fases, va a constar de la mitosis y va a constar también de la citoquinesis. La mitosis es la parte donde se va a dividir el núcleo. Y aquí es donde entonces vamos a entrar en la siguiente pregunta, que es cómo se produce la división celular mitótica, cómo es que esta división produce células que son
células hijas genéticamente idénticas. Entonces, volvemos nuevamente al cromosoma y tenemos que recordar que un cromosoma va a consistir en genes y que esos cromosomas van a tener dos regiones que son sumamente importantes. Cada cromosoma va a tener dos telómeros, que son las dos puntas, y va a tener un centrómero, que es la parte central. Y de hecho, entonces les voy presentando el esquema, que esas son las secciones que va a tener uno de estos cromosomas. Al final de la replicación del ADN, un cromosoma duplicado va a consistir en dos dobles hélices o dos hélices dobles de ADN idénticas, que esas dobles hélices son llamadas cromátides hermanas y que se van a unir en el centro, en ese círculo celeste que ustedes pueden ver en pantalla, que es conocido como centrómero. Durante la división celular mitótica, las dos cromátides hermanas, es decir, esas que están unidas, que son réplicas idénticas de la misma molécula de ADN, esas moléculas, esas cromátides hermanas se van a separar y cada una se va a convertir en un cromosoma independiente que se va a entregar o se va a ir para cada una de las dos células hijas. ¿De acuerdo? Entonces, para poder manejar este proceso de una forma más fácil, es que la mitosis se divide en 4 fases principales, que están basadas básicamente en la apariencia y el comportamiento de los cromosomas. Por eso es que he invertido tiempo en hablarles de los cromosomas. Una primera fase que va a ser conocida como la profase, la segunda como metafase, la anafase y la telofase. Entonces, para hacer una descripción breve de qué es lo que sucede en cada una de estas fases, vamos a ir dando como las principales características de cada una de ellas. Durante la profase, los cromosomas se van a condensar. Entonces, es cuando los cromosomas ustedes los ven que adquieren ya completamente esa forma. El uso se va a formar, el uso cromático es toda esta serie de microtúbulos que se van a formar alrededor de la célula con esa forma como de canasta y que van a estar dirigidos desde un punto que es conocido como que es desde donde van a salir todos y se van a unir en el cinetocoro, que es en el punto central del centrómero del cromosoma, que era la parte central de la que habíamos conversado. Y van a suceder además otras cosas. La envoltura nuclear se va a descomponer, o sea, ya vamos a perder aquella cobertura nuclear que tienen las células, y los cromosomas van a ser capturados por estos microtúbulos del uso acromático, en el punto en el que estábamos conversando. Entonces, podemos ver de forma más detallada aquí, donde se forma lo que la condensación de los cromosomas, donde comienza la formación del uso acromático, del cinetocoro, que está ubicado en el centro de los cromosomas, como lo habíamos descrito anteriormente. Y después de la condensación de los cromosomas y la formación de esto, la región de la que proceden los microtúbulos del uso contiene un par de estructuras que contienen los microtúbulos que son llamados de centriolos. Entonces, lo que quería explicarles anteriormente es que todo este uso cromático, microtúbulos, vienen de centros que son conocidos como los centriolos y que van a unirse al cinetocoro, que es la parte central del cromosoma. Posteriormente se van a formar dos tipos de microtúbulos de uso, los microtúbulos que son polares y los microtúbulos que son del cinetocoro, y una estructura que contiene proteínas que está ubicada en el centrómero. O sea, en el centrómero de lo que habíamos hablado del cromosoma es donde vamos a tener el cinetocoro, que es donde se van a unir estos microtúbulos y donde va a permitir posteriormente que los cromosomas, por decirlo de alguna forma, sean direccionadas hacia una posición determinada. Los microtúbulos del oso van a irradiar desde los polos hacia el núcleo y tienen esta forma como de cesta hacia la membrana. Y la envoltura nuclear en esta fase, lo que habíamos conversado ya brevemente, se va a desintegrar
y se van a liberar estos cromosomas que ya están duplicados. Recuerden que anteriormente los cromosomas ya se habían duplicado. Al final de la profase, los cinetocoros de cada cromosoma duplicado van a estar conectados completamente a los microtúbulos del uso que van a conducir hacia polos opuestos de la célula. Entonces, durante la metafase, que ustedes ya pueden ver al final de ese esquema, durante la metafase, los microtúbulos de los polos que están unidos al cinetocoro de una cromátide se van a alargar o se van a cortar dependiendo de lo que sea necesario, y lo que van a hacer es ubicar o dirigir todos los cromosomas al ecuador de la célula, en una línea completamente perpendicular al uso cromático. Entonces, en el momento que nosotros vamos a tener todos estos cromosomas alineados en el medio de la célula, es cuando entonces hablamos de la metafase. Posteriormente vamos a tener la anafase, que entonces cuando la anafase va a consistir cuando esas cromátides hermanas se van a separar y se van a ir hacia los polos opuestos. Y entonces les pongo para ustedes la siguiente imagen, que es la que consiste de la anafase. Al comienzo de la anafase, los cromátides hermanos se van a separar y entonces ya se convirtiéndose en cromosomas hijos que son completamente independientes, y entonces ya ahí vamos a tener una sola molécula de ADN que se ha formado a partir de una preexistente, y entonces cada una de las moléculas de ADN hijas se van a ir hacia los polos opuestos. Las proteínas, estas motoras en los cinetocoros, van a tirar de las cromátides a lo largo de estos microtúbulos hacia los polos opuestos. Casi al mismo tiempo, los microtúbulos polares en polos opuestos se van a unir entre sí y se van a superponer en el ecuador. Estos microtúbulos polares se van a alargar y empujan entre sí, lo que obliga a los polos de la célula a alejarse. Entonces, lo que quiero decir con esto es que la célula comienza a adquirir esa forma ovalada. ¿Está bien? Y empieza entonces de alguna forma a dar esa sensación ya de separación. Esto va a ocurrir durante la anafase. Durante la telofase es cuando se va a formar la envoltura nuclear alrededor de cada grupo de los cromosomas, pero también, bueno, esta es la etapa final ya de la visión mitótica, pero los microtúbulos de luz se van a desintegrar, se va a formar la membrana nuclear, que era lo que estábamos conversando. Los cromosomas se van a desarrollar y van a volver a su estado normal, y reaparecen los nucleolos, que estos nucleolos durante la profase, que no lo dijimos, pero lo estoy diciendo en este momento, los nucleolos habían desaparecido durante la profase, vuelven a reaparecer. Entonces, una vez que terminamos con todo esto, la otra cosa que tiene que suceder es la parte de la citoquinesis, que es cuando el citoplasma se va a ir entre las dos células hijas. La citoquinesis es una de las grandes diferencias entre las células animales y las células vegetales. En las células animales, los microfilamentos que van a estar unidos a la membrana plasmática van a formar un anillo alrededor del ecuador de la célula. Ese anillo se va a contraer y va a empezar a constriñir, a presionar el ecuador de la célula. Eventualmente la contracción del anillo, de alguna forma, digamos, podría decirse como que pellizca la membrana y forma las dos células hijas que son idénticas. Recuerden que ya todo el material genético se ha separado, ya se han formado las membranas nucleares y demás. Después de la citoquinesis, las células animales vuelven a aquella fase G1 de la interfase de la que habíamos hablado, completando de esta forma el ciclo celular. El problema que tenemos es que esto no puede suceder en todas las células. O sea, en las células animales, los microfilamentos que están unidos a la membrana plasmática pueden constriñir el ecuador. Pero, ¿qué sucede con las células vegetales o en las plantas? En las células vegetales, esto no puede suceder. Porque en las plantas tenemos las paredes celulares, que son sumamente rígidas y evitan que el anillado o esa constricción en la parte media durante la citoquinesis. Esto se ha solucionado de otra forma. Entonces, lo que sucede, lo que ustedes pueden ver en la imagen, y
vesículas que van a estar llenas de carbohidratos se ensamblan a lo largo del ecuador de las células, digamos, de las células hijas, y, o exactamente entre los núcleos de las células hijas, y empieza a depositar estos carbohidratos. Estas vesículas llega el momento en que se van a fusionar en un saco aplanado continuo y rodeado de la membrana plasmática lleno de carbohidratos, que es lo que se conoce como placa celular, hasta que esa placa celular llega a generar completamente la división de las dos células hijas y completamente el establecimiento de una pared celular y una membrana correspondiente a las dos células hijas. Entonces vean que sí hay diferencias entre las células animales y las células vegetales. De esta forma, entonces, estaríamos terminando con esta primera parte que es correspondiente a la mitosis, y para que la idea es que ustedes tengan una guía un poco más práctica para que puedan entonces leer el capítulo ya con detenimiento y teniendo una idea de en qué consiste todo este proceso de la mitosis. Mi nombre es Gilbert Alvarado, fue un placer compartir con ustedes esta clase y quedo disponible durante las sesiones correspondientes para cualquier duda o pregunta que ustedes puedan tener sobre este tópico. Muchísimas gracias y hasta pronto y seguimos aprendiendo. Gracias.